Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osmar Uriel Reyes Asensio. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Eh, pues el día de hoy les voy a compartir mi actividad eh, que se llama exceso de nutrientes. La actividad hace referencia a que se den recomendaciones nutricionales a pacientes con enfermedades por exceso de nutrientes. Para mi actividad yo elegí la galactosemia, que si bien no se ve reflejada meramente como una acumulación de macronutrientes, como en el caso, por ejemplo, de la obesidad, es una enfermedad que tiene que ver con la incapacidad del organismo para utilizar o metabolizar la galactosa. Entonces, esto hace que se acumule la galactosa 1-fosfato, que es un producto en el metabolismo de la galactosa, eh, lo cual promueve esencialmente en los recién nacidos lesiones en el hígado, lesiones en el sistema nervioso central y otros sistemas corporales. Eh, Recibe también otras denominaciones como la deficiencia de galactosa 1-fosfaturidiltransferasa, deficiencia de galactosinasa y deficiencia de galactosa 4-fosfatoepimerasa, que son las enzimas que llegan a- a faltar en este tipo de enfermedad. Entonces, bueno, abordando este tema, es evidente que es necesario también para los padres ponerlos al tanto de cómo es la enfermedad. Obviamente esto lo tiene que hacer el médico con el cual pues están tratando al infante, pero pues si no es el caso también el médico, el nutriólogo, perdón, debe de tener en cuenta pues todos estos aspectos y debe de reafirmarlos hacia los padres esencialmente del neonato. Ahora, entonces, en este sentido, hay que recalcarle a los padres que la galactosemia, pues, es una enfermedad grave y que el inicio de la enfermedad es a una temprana edad, o sea, en el momento en el que el bebé nace. Eh, por lo tanto, pues, es una enfermedad que es hereditaria y se transmite como un rasgo autosómico recesivo y cuya ocurrencia es aproximadamente de un neonato por cada 60,000. En esta enfermedad hay que recalcarle a los padres que es una ruta metabólica la que resulta afectada, que es la ruta de Lewy, eh, que es la ruta metabólica que conlleva al catabolismo de la D-galactosa, es decir, pues la enfermedad que es la galactólisis. Eh, en los seres humanos, esta ruta metabólica se lleva esencialmente en el hígado. Entonces, como podemos darnos cuenta, el recién nacido recibe normalmente hasta un 20% de consumo calórico en forma de lactosa, ¿no? Por medio de la lactancia materna. La lactosa está formada por glucosa y por galactosa. Sin las enzimas correspondientes para llevar a cabo la ruta del Lewy, eh, el lactante no es capaz de metabolizar la galactosa 1-fosfato, cuya acumulación ocasiona una lesión en las células parenquimatosas del riñón, en el hígado y en el cerebro. Entonces, en esta tabla se muestra el contenido de galactosa de diferentes productos lácteos, incluidos pues, la leche materna. Aquí se observa que la leche de vaca también tiene un contenido alto de galactosa y otras fórmulas infantiles que también se utilizan para la alimentación de algunos neonatos. Ahora, los recién nacidos, los bebés que acaban de nacer, parecen o aparentan estar normales, pero posterior ya a la exposición de la leche materna o la leche en general, incluido las fórmulas, pues va a presentar cierta sintomatología. Y esto es debido pues a la presencia de la galactosa en este tipo de productos, de este tipo de alimentos.
Aquí se muestran pues algunos de los síntomas que se pueden llegar a suscitar, por ejemplo, el retardo en el crecimiento, rechazo de alimento, vómitos, diarrea, ictericia, etcétera, ¿no? Son diferentes síntomas los que se pueden llegar a presentar. Ahora, si a un bebé eh, se le da en su dieta leche y tiene galactosemia, los derivados de la galactosa, como ya había yo mencionado, se van a acumular en su sistema y les va a causar un daño al hígado, al cerebro, los riñones, incluidos también a los ojos. Entonces, ya una vez que el neonato es eh, transferido al área de nutrición clínica, se debe de tener en cuenta pues que ya se diagnosticó al neonato con este tipo de padecimiento, ¿sí? Ya se detectaron sus síntomas, ya se hizo un diagnóstico y por lo tanto hay que hacerle ver a los padres que hay un pronóstico, ¿no? Para este niño, el cual puede variar, pero se puede vivir una vida normal, el bebé puede tener una vida normal, obviamente si se hacen el diagnóstico temprano y además se evitan ciertos productos alimenticios, como en el caso de los lácteos, para pues, llevar una vida normal. Entonces, el tratamiento ya enfocado específicamente a lo que hará el nutriólogo y en lo que respecta a la actividad es que se le debe decir a los padres que una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, se va a realizar un tratamiento que consiste en la abstinencia estricta del consumo de todos los tipos de leche y todos los productos lácteos, ¿sí? O sea, esto ya queda vetado de por vida. Y el niño puede ser alimentado por medio de fórmulas basadas, por ejemplo, en soya, en carne o Nutramigen, que es una fórmula procesada para los bebés a base de proteína hidrolizada, que sus concentraciones de galactosa pues son muy, muy, muy bajas. Em, entonces, pues sí hay que recalcarle a los padres que la galactosemia es una condición de por vida, por lo que el bebé debe de, inicialmente bebé y después en las etapas adultas, debe evitar el consumo de los productos lácteos durante toda su existencia. Eh, Ahora, en ese sentido, pues está contraindicada la lactancia materna. Por lo tanto, se le debe de dar fórmulas al bebé para su alimentación. Todas ellas basadas en productos como la soya. Ahora, pues la nutrición en el primer año de vida es fundamental, ¿sí? Porque ahí es donde se van a empezar a desarrollar pues todos los órganos del bebé. Entonces, las necesidades energéticas van a ser bastante. Pero los aportes de energía y proteínas se van a brindar de acuerdo a las recomendaciones diarias. Y los hidratos de carbono deben de constituir alrededor del 50 al 55% de la energía requerida. Eh, Aquí se muestran algunas recomendaciones que obviamente se le haría a los padres de la concentración de galactosa por día, que en lactantes es del 50 a 200 miligramos, en preescolar de 150 a 200, en escolares de 200 a 300 miligramos y en adolescentes de 250 a 400 miligramos. Ahora, aquí se muestran también algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Eh, Esto obviamente debe ser desde el enfoque del nutriólogo, ¿no? Del nutricionista clínico, ya que aquí se debe de hacer un plan alimentario de forma individualizada, ¿sí? Porque son casos muy, muy específicos, muy particulares, y debe de tomarse en cuenta que el consumo de alimentos industrializados se recomendará bajo vigilancia multidisciplinaria, ya que en México, bajo la norma 051 sobre el etiquetado, bueno, actualmente todavía sigue vigente eso, no hace referencia al contenido de galactosa, no solo se mencionan azúcares en general, pero la galactosa no viene incluido dentro del etiquetado de los alimentos. Por ello, pues este tipo de alimentos debe estar bajo vigilancia. Ahora, como profesional de la nutrición, pues obviamente se deberá de ofrecer alternativas de sustitutos equivalentes a intercambio de alimentos para lograr la adherencia de la terapia nutricional basadas en tablas de contenido de galactosa. Ahora bien,
Aquí se muestra una tabla donde se mencionan algunos grupos de alimentos y donde se derivan, por ejemplo, los alimentos permitidos, los limitados y los alimentos prohibidos. Eh, Se puede notar que este alimentos son los que se le brindarán como recomendación inicial a los padres para que se administren a los neonatos, ¿no? Ya cuando se puedan procesar alimentos. Por ejemplo, aquí se menciona que los lácteos, la leche en todas sus presentaciones y productos lácteos, yogur y queso, mantequillas y cremas están prohibidas, ¿no? O sea, son alimentos que no se pueden dar al neonato. Para el caso de las verduras, pues ya, por ejemplo, el jitomate con cáscara, puré de jitomate, jugo de jitomate, verduras capeadas y o preparadas con ingredientes prohibidos. Deben de tomarse en cuenta que no se deben de administrar en la dieta. Las frutas, pues también, pues el jitomate está considerado también como una fruta, pues es lo mismo, ¿no?, que para verduras. Para los cereales, en cuanto a cereales y tubérculos, el pan de dulce, pasteles, hot cakes, waffles, muffins, etcétera, pues también están prohibidos porque pues muchos de ellos se hacen a base de leche. Ahora, en cuanto a los alimentos de origen animal, pues las vísceras están prohibidas, productos empanizados, pescado enlatado, surimi, nuggets, croquetas, preparadas infantiles con ingredientes prohibidos, pues eso no se debe administrar. Eh, en cuanto a, por ejemplo, los azúcares, también algunos productos como el chocolate, flan, gelatinas, helados, cajetas, todo lo que esté hecho a base de leche debe de estar totalmente prohibido. Si no se quiere, pues obviamente alterar las condiciones de, de la, de los enfermos con galactosemia. Ahora, bueno, ya también hay alimentos que se van a administrar eh, dependiendo de la edad que tenga el neonato. Por ejemplo, hay alimentos que se pueden administrar de los 6 a los 8 meses, de los 8 a los 10, de los 10 a los 12 y de los 12 a los 18 meses. Eso con la finalidad de llevar un proceso mediante el cual pues, el niño se va introduciendo poco a poco y de manera progresiva a alimentos diferentes a la leche. Sí, en el caso tanto de verduras, frutas, cereales y alimentos de origen animal, así como las grasas, ¿no? Todas estas recomendaciones que se observan en la tabla pues se harían para los pacientes. Ya en pacientes mayores de 18 meses pues también básicamente son las mismas normas, ¿no?, las mismas recomendaciones. De los alimentos prohibidos, los alimentos limitados y los alimentos permitidos. Pues aquí cabe hacer mención que dentro de los alimentos permitidos, pues están, por ejemplo, todas, o la mayoría de las verduras, ¿no?, que no tienen obviamente concentraciones de galactosa, como el chayote, calabacita, espinaca, ejote, champiñón, coliflor, pepino sin semillas, col, apio, alcachofa, espárrago, etc. Dentro de las frutas pues, están los mangos, chabacano, nectarina, uva verde, ciruela roja, aguacate, cereza, etc. Dentro de los productos de origen animal, pues están el pollo, el pavo, res, pescado, cerdo y productos con certificación kosher, como el jamón, salchicha, lengua, jamón serrano, etc. Dentro de los azúcares permitidos, pues están el azúcar de caña. Obviamente, pues está este tipo de azúcares fácilmente las puede procesar el organismo. Incluso, pues, entran directamente para la vía metabólica de la glucólisis por tener glucosa, ¿sí?, o fructuosa. Entonces, no necesita pasar por la ruta metabólica como la galactosa, y eso, pues, promueve a que se sintetice bien, se metabolice bien este tipo de azúcar. Pues también como bebida están permitidos jugos de frutas y infusiones de manzanilla. Y pues eso sería todo. Agradezco su atención. Aquí están mis referencias bibliográficas.